Hola Homo sapiens, sean bienvenidos de nuevo a este canal. En el tema de hoy tiene que ver con el qué es ser escritor independiente o se le conoce como el escritor indie. Es un tema un poco controversial en cuanto a todas las editoriales y todos los escritores que hay aquí en nuestro país y en el mundo, porque realmente no recibimos el apoyo que deberíamos de recibir. En muchos lados se puede decir que muchas personas tienen esta idea de escribir algo. Algunos realmente logran ser publicados por las editoriales. Algunas editoriales se interesan realmente por su material porque pues les llama la atención y pues no hay que dejar atrás esta cuestión de lo que es lo comercial. Pues, evidentemente las editoriales pues tienen que ver con todo un manejo, toda una estructura en cuanto a la economía y pues ellos tienen que ganar. Digo, por una parte está el prestigio de la propia editorial, por otra parte pues está esta cuestión de cómo es que los editores se preocupan por llevar a cabo toda esta edición en cuanto al escrito y pues de manera interesante pues llegan y lo publican, ¿no? Para que esto pueda ser conocido por muchas de las personas. Hay infinidad de libros, digo, hay infinidad de lectura que es muy interesante y que puede tener un éxito impresionante, ¿no? Ahí tenemos el caso de J. Rowling, esta escritora que a principio pues nadie pelaba, no era una escritora que quisieran publicar, sino hasta fue después cuando realmente pues tomaron en cuenta sus escritos, al leer se dieron cuenta que era un libro infantil que llamaba mucho la atención y que era muy interesante y que toda la estructura del libro o la historia en sí pues tenía momentos interesantes y que consideraban como mágicos. Esto llamó la atención de una editorial quien se dedicó a publicarlo y ahora sabemos que es una de las escritoras que pues más dinero gana a lo largo de su historia, que en realidad bueno, Harry Potter se compone de 7 tomos y los cuales pues han venido millones y millones de ejemplares en el mundo. Hay otros escritores también de grandes talla internacional, en este caso por ejemplo como Stephen King, que es uno de los escritores que más me sorprende a mí en lo particular porque escribe un montón de libros, tiene un sinfín de títulos en los cuales cada año saca y saca y saca, y esto obviamente pues para las editoriales se vuelve algo que es comercial y donde hay infinidad de ganancias. Sin embargo, habemos algunos escritores que bueno, en la medida de lo que podemos pues hemos tratado como de encontrar esta oportunidad o de abrirnos en este mercado de forma que pues al momento de escribirlo, pulirlo, dedicarte de cierta forma tú mismo a hacer todas las cuestiones que una editorial tendría que hacer para llevar la mejor presentación o que el escrito esté lo mejor posible hacia una editorial. Al momento de ir pues evidentemente las editoriales pueden o no prestarte atención en ese aspecto y si quieren ellos pueden publicarte o no, pero va a depender mucho del título y del contenido de tu libro. Digo, esto también como sabemos hay un interés detrás de, hay toda una cuestión comercial, hay toda una cuestión de investigación que se dedican a todo este tipo de editorial, de libros, de publicaciones, en las cuales pues también van a ver esta cuestión o se van a dedicar a ver qué es lo que más les llama a ellos la atención para fines comerciales y que puedan tener una ganancia, porque a fin de cuentas pues esto es toda esta cuestión editorial, toda esta cuestión de los escritores y de la publicación de libros pues también tiene un fin comercial. Repito, no todos los escritores tienen la oportunidad o tenemos la oportunidad de ser publicados por una editorial. En el caso propio personal, ¿cómo es que me vuelvo un escritor independiente? De hecho, bueno, si te interesa a ti tener estos libros de forma gratuita, te voy a dejar en la caja de aquí abajo de los comentarios. Ahí podrás descargarlos, los cuales, bueno, ahí pude o tuve la oportunidad de yo publicarlos y de ahí viene también toda esta cuestión de lo que es el escritor independiente que se autopublica. Pero esto yo no lo sabía al principio. Esto realmente era algo novedoso o nuevo para mí, porque todo esto se comenzó a dar cuando yo empecé a escribir mi primer libro, El espejo mágico. Bueno, anteriormente había escrito otro libro que se llama La piedra del señor dragón, pero en realidad ese libro no lo decidí publicar, no lo decidí subir. Lo tengo ahí como prácticamente uno de los primeros intentos en poder querer escribir algo de fantasía, porque era lo que me llamaba la atención. Toda esta cuestiones de dragones, brujas, bosques mágicos. Este intento fue como que un ensayo principalmente para poder escribir después El espejo mágico, el cual sí le dediqué bastante tiempo e incluso hoy puedo decir que le he dedicado bastante tiempo y le he dedicado bastantes años como para poder pulir. Cuando escribo este libro, El espejo mágico, la verdad es que yo no conocía o no
entendía todo esto de ser un escritor independiente. Aquí en México existen diferentes editoriales, como también las hay en otros países, pero una de ellas tenía que ver con Editorial Planeta. Pues mi primer intento fue que contactara a esta editorial para que principalmente me diera los parámetros que yo tenía que usar, o cuáles eran las reglas que yo tenía que saber para poder llevar mi escrito. Al momento en que lo escribo, primero lo hice evidentemente en una libreta. Entonces el poder transcribirlo hacia computadora, porque ellos me pedían que lo tenía que llevar a computadora impreso y con ciertos parámetros, pues costaba más trabajo, porque toda esa transición que yo llevaba a cabo en cuanto a que había escrito mi libro en libreta y pasarlo a computadora, pues me llevó bastante tiempo. Bueno, tuve que estarlo puliendo, corregir algunos errores. Yo mismo editaba o hacía esa corrección de estilo. Cuando yo terminé ese proceso, no estaba un tanto satisfecho con lo que había logrado hacer, porque tenía algunos errores ortográficos y tenía algunas cosas, algunos huecos que tenía que ir llenando, ir puliendo poco a poco. Y si nosotros mismos nos ponemos ese alto, pues no vamos a lograr hacer nada. Yo, en mi esperanza o en mi querer yo ser dado a conocer en cuanto a la escritura, o tener en mis manos un libro que fuera publicado por una editorial o encontrarlo en una librería, para mí era como gratificante, era como un logro más a mis propósitos, a mi propio sentido de vida. Pasaba el tiempo y pasaba el tiempo y pasaba el tiempo, y yo trataba de comunicarme con la editorial, pero la editorial solamente me daba vueltas. Ahí fue donde me di cuenta que existe una situación precaria para los escritores independientes. ¿Por qué? Porque los escritores independientes no somos famosos, o no hemos creado un escándalo, o no somos artistas, o no somos músicos, o no somos reconocidos de cierta forma. Muchas veces pasa o sucede de esta forma, que necesitas ser reconocido o tener como que esta fama para que una editorial voltee a verte, o que realmente tu libro sí valga la pena, principalmente para la editorial, para que diga, bueno, vale mucho la pena porque es un libro realmente excelente que puede vender demasiado, y eso puede ser como que principio como para que ellos se fijen en ti y te puedan publicar. Ahí fue donde yo me encontré con mi primer tope, con mi primera situación precaria en cuanto como escritor. Digo, no soy el único, hay muchos, hay cientos de miles de personas que escriben y que tienen este tope o esta pared que les impide la publicación de sus propios escritos. La verdad es que yo no me di por vencido, pero no en la cuestión de buscar más editoriales con la esperanza de que me publicaran, porque aunque sí lo hice, la verdad es que yo me di cuenta o me volví consciente en ese aspecto que es muy difícil que una editorial te publique. A mí lo que se me ocurrió hacer es llevar mi libro hacia los expertos y que estos lo pulieran, hicieran una corrección de estilo. La verdad puedo decir que sí fue un poco costoso, pero valió la pena. Yo siempre he sido muy envidioso en la cuestión de mis propios escritos, porque no me gusta mucho la edición. Es decir, yo sé qué tan importante es, porque hay mucha corrección en cuanto a la calidad del libro, pero esta editorial a donde yo llevé a que corrigieran mi libro, a que le dieran esa corrección ortográfica y le dieran esa corrección de estilo, respetaron el propio estilo mío, mi propia esencia como escritor, y eso me gustó mucho. Al final el resultado fue impresionante, y yo logré mismo pulir también de forma exacta como yo lo quería, y el resultado que me había dado la editorial también era excelente, de forma que el resultado final fue lo que yo esperaba. Esto me incitó a buscar y a encontrar más información con relación a todo este mundo de los escritores, de las editoriales, de qué es lo que podría yo hacer como un escritor independiente, ya que ninguna editorial me podía pelar, porque en realidad pues no era alguien famoso, no había creado una controversia como para que voltearan a ver y dijeran hay que publicarle a este escritor. Digo, la verdad es que ese entusiasmo por querer ser publicado y tener un libro pues no se me quitaba, pero no fue hasta después, cuando comencé a investigar y comencé a indagar, que existían algunas plataformas. Hoy, con la tecnología actual, con todo lo que estamos viviendo, con esta revolución tecnológica, digo, está toda esta cuestión del Face, del Twitter, del Instagram, pero existían algunas plataformas. Los celulares ya comenzaban a tener esta tecnología avanzada, en la cual tú ya podías tener prácticamente todo en un celular, ¿no? Digo, hoy es un ejemplo, ahí está YouTube. Ustedes están viendo este video por YouTube, ustedes están viendo este servidor y están escuchando estas palabras y que les estoy contando esta experiencia. Los celulares hoy día nos muestran, a través de toda esta tecnología, el que tú puedas tener en la palma de tu mano tanto videos, música, fotos, hacer llamadas, WhatsApp, mensajes, infinidad de cosas que puedes realizar a través de un teléfono. Conforme fue avanzando la tecnología, me di cuenta que era necesario aprovecharla, era necesario el tener un medio que teníamos que usar fuera como fuera, y en este caso, bueno, pues si yo quería que mis libros fueran leídos, aunque no fueran
con un pago, porque en realidad pues no buscaba el hecho de volverme rico. Aquí en México es muy difícil que un escritor se vuelva rico escribiendo. Simplemente yo tenía un conocimiento que quería compartir. No solo me había centrado en un libro de fantasía como es El espejo mágico, sino también me había centrado en libros que hablaban de filosofía, de psicología, análisis sobre la evolución humana, sobre esta cuestión, por ejemplo, de las reliquias del Homo sapiens, que es uno de los libros que yo tengo escritos recientemente, que están en diferentes plataformas digitales, y que, por ejemplo, este canal es la continuación de ese libro, y ahí hago un análisis filosófico y psicológico de cómo hemos ido evolucionando y cómo hemos llegado a ser lo que somos hoy como especie humana. Al estar investigando me di cuenta que existían diferentes plataformas, diferentes apps dentro de los propios celulares que iban creando estas compañías tan importantes como era Apple y Android, y dentro de estas marcas tan importantes como era Samsung también, y muchos teléfonos Motorola y etcétera, Huawei actualmente, que implementaban dentro de sus celulares esta posibilidad de poder descargar libros. Digo, ya existía este formato de PDF y que podía subirlo a Google y que cualquiera pudiera leerlo y tenerlo ahí y poderlo descargar sin ningún problema. Pero muchas de las plataformas como iBook, como Google Play, otras tantas plataformas que existen, una de ellas, por ejemplo, era Amazon. Amazon fue la primera plataforma en la que yo me puse a indagar, investigar qué tenía que ver con toda esta cuestión del poder tú vender tus propios productos. Y ellos tenían un apartado en específico, en especial, donde podías tú autopublicarte, y comencé a investigar, a leer, a ver qué es lo que se necesitaba para hacerlo. Era fácil y sencillo, simplemente te pedían una cuenta, tenías que tener un correo, ponías tus datos y ya dependía de ti si tú lo querías publicar tu libro con cierto formato que evidentemente ellos te pedían porque pues era necesario para la plataforma, porque al bajar tú la aplicación de Kindle, que es la aplicación de Amazon, tú podías leer el libro, y para que le facilitara al lector esta forma de lectura, que fuera más amena, por eso te pedían un cierto formato. Y sí, lo precario y difícil que puede llegar a ser en la situación en la que vivimos en nuestro país y las editoriales y todo este interés comercial, pero pues sí le ponen como que muchas trabas a un escritor. Eso es lo que yo podría comentar en cuanto a las situaciones difíciles. Volviendo a esta parte de la plataforma de lo que es Amazon, ya una vez que tuve mi formato, mi libro ya estaba pulido porque les comento, lo había mandado a corregir, ya estaba satisfecho con el resultado, ya lo había yo hecho en el formato que ellos pedían, decido subirlo, y es cuando me doy cuenta que lo que ahora tenía que yo hacer era promocionarlo. Es una chamba muy difícil, la verdad, de todo corazón les digo que esto me ha costado casi más de 7 años de mi vida el estarle dedicando solo a un libro. En realidad tengo escritos más de 10 libros ahorita, publicados, he publicado 6, 7 aproximadamente en las diferentes plataformas digitales, las cuales ustedes pueden descargar gratuitamente. Estas plataformas te piden también o te dan la oportunidad de que tú puedas darles un precio y ganar un porcentaje de eso. Evidentemente las plataformas se quedan con un porcentaje, pero yo quise hacerlo porque quería que conocieran lo que yo había escrito, porque lo que yo había escrito de forma filosófica y psicológica, y en el caso del espejo mágico, que es fantasía, me gustaba que darme a conocer para yo después, si en algún tiempo con alguna oportunidad ganaron que sea algo de dinero, pues lo hiciera en un futuro próximo, ¿no? En el caso del espejo mágico, pues me han pedido que publique la segunda parte, que son los objetos mágicos. Ya la gente lo conoce, ya me identifica. Estas plataformas me han dado la oportunidad de darme a conocer. Mucha gente ya ha descargado mis libros. Realmente estoy satisfecho con la respuesta que han tenido mis libros, aunque al principio, repito, me costó mucho trabajo promocionarme yo mismo, porque era estar insistiendo en diferentes plataformas, en diferentes redes sociales, que conocieran mis libros y que los descargaran gratuitamente. Que en México las estadísticas siempre han sido alarmantes en muchas cosas, ¿no? En cuanto a salud, en robo, en piratería, y desgraciadamente no lo digo en un tono en el cual pues para mí es lamentable, porque pues es mi país, es en el país en el que yo vivo, en el que yo crecí, en el que yo me desarrollé, pero sí deberíamos de trabajar un poquito más como mexicanos para poder alcanzar estas estadísticas que nos favorezcan como lectores fervientes. Lamentablemente el mexicano lee aproximadamente 3.5 libros al año, y eso es prácticamente nada comparado con otros países que llegan a leer aproximadamente, no sé, un libro al mes, es decir, 12, 15 libros al año. Eso significa demasiado. La verdad, la riqueza que te puede generar la lectura de un libro es tan impresionante. El apoyo hacia los escritores
escritores mexicanos, el apoyo hacia los escritores independientes mucho mejor. Es impresionante lo que se puede hacer. Si tú realmente estás interesado o estás escribiendo un libro, no te rindas. Si una editorial no te pela, pues no importa, tú puedes hacer muchas cosas. La tecnología actualmente es tan impresionante que puedes tú autopublicarte y puedes generar tus propios fans, puedes generar tus propias descargas con diferentes lectores que te apoyan y no hay más. Nosotros somos el propio límite. No te pongas el límite, tú lo puedes hacer, tú puedes generar este tipo de contenido, puedes generar escritos en los cuales puedes ayudar, alentar, apoyar, orientar a todos los que leen tus escritos y llevar a un mundo de fantasía, porque eso es lo que hacen los libros, llevarnos a un mundo de magia, un mundo que puede ser inexistente, un mundo creado por nuestra propia mente. No te pongas límites, tú lo puedes hacer. Esta es mi pequeña historia sobre ser una escritora independiente. Espero te haya gustado. Te doy las gracias por haberte quedado hasta el final de este video. Si no te has suscrito, te invito a suscribirte, te invito a compartir. Te doy muchas gracias y nos vemos en el próximo video.